Soy el profesor Reinaldo Antonio Menocal Puerto, docente del área de matemáticas del Instituto Departamental SAT Atlántida del municipio de Esparta. Compartiré con ustedes el tema derivada de funciones trigonométricas que corresponde a la asignatura de Matemática 4 de 11º grado de BCH. El objetivo a alcanzar es encontrar la derivada de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Para el desarrollo de este tema es importante que recordemos qué es una función compuesta o la definición de una función compuesta y cómo calculamos su derivada. Decíamos que si tenemos una composición g en f de x, eso va a ser igual a g por f de x, ¿ya? Y su derivada, la derivada de esta composición, g en f, y si esta es derivable, la composición de estas dos funciones es derivable, y la derivada de g en f de x es igual, entonces, a la derivada de g de f de x multiplicado por la derivada de f de x, ¿ya? Eso en cuanto a la derivación o la diferenciación de una composición. En los nuevos aprendizajes tenemos la derivada de funciones trigonométricas. Seno de x, la derivada del seno de x es igual al coseno de x. La derivada del coseno de x es igual a negativo seno de x. Y la derivada de la tangente es igual a 1 entre el coseno cuadrado de x. Apliquemos esto entonces en el desarrollo de ejercicios. Veamos el ejemplo número 1. Calcule la derivada del seno de 2x. Aquí podemos identificar que tenemos una función compuesta de las cuales estas funciones serían seno de 2x, una de ellas, y 2x, que sería la otra función, ¿va? Aquí le llamamos u y decimos seno sea u, f de x igual a f de x, ¿ya? Que sería mi 2x igual a 2x, y la función g de u igual a seno de u. Se tiene entonces que el seno de 2x es igual a la composición de g en f de x, ¿ya? Cuando sucede esto, entonces obtenemos una composición, de lo cual tenemos entonces que la derivada del seno de 2x va a ser igual a la derivada de g de f de x multiplicado por la derivada de f de x, es decir, multiplicar la derivada de cada una de estas funciones que tenemos en la composición. A esto se le conoce como la regla de la cadena, ¿ya? Tenemos entonces seno de u, que sería la derivada de g de f de x, multiplicado por f de x, que sería la derivada de 2x, ¿ya? La derivada de f de x, que es 2x. La derivada de 2x, perdón. Ahora derivamos entonces, la derivada de seno de u es igual a coseno de u, y la derivada de 2x, que es 2, ¿ya? Multiplicamos eso, lo simplificamos. Entonces, coseno de 2x, que es el valor que corresponde al coseno de u por 2, ¿ya? Recuerden que u, decíamos que era 2x, ¿ya? Entonces tenemos coseno de u, que sería coseno de 2x multiplicado por 2, que es igual a 2 por coseno de 2x, ya simplificando esto. Otro ejemplo, calcule el seno al cubo de la derivada del seno al cubo de x. La solución, entonces, asumimos que y es igual a seno al cubo de x, esto lo podemos reescribir entonces como y igual a seno de x al cubo, ¿ya? Veamos que esto es lo que ya hayamos desarrollado en temas anteriores, no nos vamos a detener mucho en esto, pero esto decimos entonces que seno del cubo de x es igual a seno de x al cubo, ¿ya? De manera entonces que su derivada va a ser igual a la derivada de seno x al cubo multiplicado por la derivada interna, que en este caso sería seno de x, ¿ya? La derivada de seno de x. La derivada de seno de x al cubo es igual a 3 por seno de x al cuadrado. Recuerden que a este 3 le restamos 1, ¿ya? Ya al derivarlo, y bajamos el 3 como coeficiente. Multiplicado por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Por tanto, entonces tenemos que la derivada de y es igual a 3 seno cuadrado de x coseno de x. Un segundo ejemplo, calcular la derivada del coseno de 2x. Miren que los dos ejemplos iniciales son de el seno. Vamos a ver con coseno. Es básicamente lo mismo. La derivada entonces tenemos
que la derivada de coseno de 2x va a ser igual a la derivada de coseno de 2x, que es la función, mi g de x, o mi u, si lo llamamos aquí, 2x, perdón, que sería mi u, multiplicado por f de x, que sería el 2x, ¿ya? Entonces la derivada de cada uno de estos, la derivada de coseno de 2x sería menos seno de 2x, ¿ya? Y la derivada de 2x, que es 2, ¿ya? Multiplicamos negativo 2 por seno de 2x, que sería la respuesta. Ya tenemos otro ejemplo, siempre con cosenos, calcular el coseno cuadrado de 3x, ¿ya? Coseno cuadrado, la derivada del coseno cuadrado de 3x va a ser igual, ojo con este, miren que es interesante, porque aquí tenemos, no solamente tenemos dos funciones que forman la composición, sino que más bien tenemos tres funciones que son parte de la composición. ¿Por qué? Coseno cuadrado de 3x, que lo podemos escribir como coseno de 3x al cuadrado, que sería mi primera función, ¿ya? Luego tenemos el coseno de 3x, ¿ya? Que sería una segunda función, y además mi f de x, que en este caso sería 3x, ¿ya? La derivada también de 3x, es por ello que tenemos que la derivada de coseno de 3x al cuadrado multiplicado por la derivada del coseno de 3x y a su vez multiplicado por la derivada de 3x, ¿ya? La derivada de coseno de 3x al cuadrado es igual a 2 coseno de 3x, este 2 pasa como coeficiente, ¿ya? Coseno de 3x multiplicado por el coseno de 3x, que sería negativo seno de 3x, por la derivada de 3x, que sería 3, ¿ya? Por 3. Ahora, si yo simplifico esta multiplicación, podría tener, aquí se acuerdan que tenemos un negativo, lo sacamos acá como término común y diríamos 2 por 3, 6, ¿ya? Menos, sería que aquí tendría un negativo 6. Pero yo no lo he multiplicado por lo siguiente, vean. Negativo 3 por 2 coseno de 3x, seno de 3x, aquí lo que tenemos es la definición de ángulo doble, ¿verdad? Y decíamos que el seno de 2 alfa, ¿ya? Si teníamos el seno de 2 alfa, eso es igual a 2, ojo, a 2 seno de alfa por coseno de alfa. Entonces aquí tenemos 2 coseno de 3x por seno de 3x. Entonces, ¿qué sucede? Aquí iríamos de derecha a izquierda, ¿ya? Tenemos esta parte y aplicamos el teorema del ángulo doble, o sea que este 2 coseno de 3x, seno de 3x es igual a seno de 6x, porque ese sería el doble del ángulo, ¿eh? Entonces me quedaría negativo 3, porque este 2 pasaría a multiplicar, negativo 3 seno de 6x, ¿ya? Como respuesta final. Un tercer ejemplo, ya para finalizar, calcular la tangente cuadrada de x. La solución, aplicamos la definición, tangente cuadrada de x va a ser igual a tangente de x al cuadrado, recuerden, miren lo que estamos aplicando, multiplicado por la derivada de la derivada interna, en este caso sería tangente de x, ¿ya? Ahora, la derivada de tangente de x al cuadrado es igual a 2 tangente de x por la derivada de tangente de x, que es igual a 1 entre coseno cuadrado de x, ¿ya? Este tangente de x lo puedo reescribir como su recíproco, que sería igual a seno de x entre coseno de x multiplicado por 2 y a su vez por 1 entre coseno cuadrado de x. Al resolver esta multiplicación me queda 2 por seno de x por 1, entonces es igual a 2 por seno de x por 1, seno de x, y coseno de x por coseno cuadrado de x es igual a coseno al cubo de x, ¿ya? Esta sería mi respuesta final. Para terminar, entonces tenemos el último ejercicio, siempre de tangente, calcular la tangente de 4, la derivada de la tangente de 4x. De la solución, tenemos entonces que la derivada de la tangente de 4x va a ser igual a la derivada de tangente de 4x por la derivada de 4x, ¿ya? Mi función g y mi función f, ¿ya? Entonces, la tangente de 4x es igual a 1 entre coseno cuadrado de 4x multiplicado por la derivada de 4x, que en este caso es 4, ¿ya? Entonces, al resolver esta multiplicación, 1 por 4, 4 coseno,
de 2x, que sería la respuesta final para este ejercicio, ¿ya? Les propongo entonces aceptar el reto, calcular la derivada de las siguientes funciones trigonométricas. La derivada del seno de 3x, la derivada del coseno de 3x y la derivada de la tangente cuadrada de 3x. Entonces ahí ustedes lo van a resolver para que podamos mostrar nuestras habilidades. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Derivar funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente, ¿ya? Eso es lo que aprendimos el día de hoy. Recuerda, continúa utilizando las medidas de bioseguridad. Lávate las manos, utiliza gel, las medidas de bioseguridad, mascarilla. Ya la campaña de vacunación está vigente a nivel nacional. Asiste a tu puesto de vacunación más cercano.